Bienvenidos, jovencitos, a esta nueva sesión, ¿sí? SIUMAT, repaso, álgebra y aritmética. Lo que vamos a ver aquí es un pequeño repaso con los ejercicios correspondientes a los temas que desarrollamos tanto el día martes como el día jueves en los cursos de álgebra, aritmética y geometría y trigonometría. En esta primera parte, ¿sí? Vamos a ver lo que es algo de álgebra, algo de aritmética. Respecto a álgebra, habíamos visto lo que era factorización parte 2, es decir, aspa simple, aspa doble y el famoso método de los divisores binómicos. Por si de repente no lo comprendieron, les voy a pedir que presten bastante atención y pregunten y participen activamente durante el desarrollo de la clase. Bien, yo aquí voy a estar pendiente del chat, así es que por favor ustedes pueden participar a través del chat también, ¿sí? A ver si está activo su chat. Todos pongan presente en el chat en este momento. Pongan la palabra presente. A ver, muy bien, Adrián. Enoch y Noelia pongan presente en el chat. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Antes de iniciar, si están ahí. Muy bien. Sí, sí están ahí. Entonces. Uy, ¿qué pasó? Enoch, ¿no tienes chat? Julián Vega, muy bien, Julián Vega, acaba de llegar. Pon presente en el chat, Julián. Pongan presente en el chat. Sí, gracias y funciona su chat. Bueno, no te preocupes, Enoch, si tienes dificultades, ¿ya? Vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, recordando, ¿no? Que vamos a hacer el repaso de la clase de álgebra y aritmética correspondiente a esta cuarta semana del ciclo de nivelación pre-cuarto año de secundaria. Bien, vamos a empezar. Miren, este primer ejercicio dice, halla la suma de los factores primos de este polinomio. Reconocemos y vemos que es un polinomio de segundo grado. Al ser un polinomio de segundo grado, ¿sí? ¿Qué método utilizaríamos? A ver, en el chat, ¿qué método utilizaríamos? ¿Sí? Alguien que me ponga qué método hemos aprendido para factorizar polinomios de segundo grado de ese tipo. Método del, ¿cómo se llamaba? Aspa simple. ¿Ya? Ese es el método del aspa simple. Vamos a colocarlo aquí. Ahí está. Por el método del aspa simple. ¿Sí? Ese es el método que vamos a utilizar. ¿Y en qué consiste? Vamos a hacerlo aquí a un costadito. ¿Ya? Consistía en descomponer los factores. Son tres términos, x al cuadrado, 3x y menos 28, polinomio p de variable x. Vamos a descomponer este primer término en dos factores. Obviamente, al ser x al cuadrado, sí, lo que vamos a obtener aquí es x por x. ¿Vio? Ahora, este 28 negativo también se tiene que descomponer en dos factores de tal manera que su suma sea 3x. Cuando vemos 28 vemos varias posibilidades, pero al ver 28 solo pensamos en 7 por 4, ¿cierto? Pero como es negativo, puede ser menos 7 por 4 o simplemente 7 por menos 4. Vamos a elegir esta opción. 7 por menos 4. Bien, hecho esto, pasamos a la verificación o comprobación. ¿Qué quiere decir? Vamos a multiplicar x por 4 negativo. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto? Eso nos da menos 4 veces x. Y luego vamos a multiplicar en aspa x por 7. Esto también nos estaría dando 7 veces
x, ¿no? 7 veces x. ¿Qué hacemos? Sumamos estos valores obtenidos. Vamos a sumar, ¿sí? 7x menos 4x, eso nos va a dar 3 veces x. Y lo que observamos es que este término que está aquí obtenido es el mismo que él. Por lo tanto, podemos afirmar con toda seguridad que el aspa simple ha sido bien ejecutada. Bien, en consecuencia, ahora ya tenemos lo siguiente. ¿Qué, profesor? Ya tenemos que ese polinomio p de variable x se va a transformar en dos factores. En este caso, x, mire la pantalla, x más 7 por x menos 4. Y escribimos x más 7 por x menos 4. Bien, de aquí podemos indicar algo muy interesante. Que, profesor, una vez factorizado, aquí al costadito lo voy a escribir. ¿Sí? Mire usted, podemos escribir la palabra factores primos en forma abreviada. ¿Quiénes son nuestros factores primos? Según lo que estamos observando, ¿sí? Nuestros factores primos van a ser, a ver, un momentito, aquí está, van a ser esos dos polinomios de primer grado, ¿no? ¿Quién es, profesor? Va a ser x más 7, que está aquí, ¿bien? Lo colocamos, primer factor primo. Y el otro factor primo va a ser x menos 4, que lo colocamos ahí. ¿Qué nos están pidiendo? Que sumemos. Entonces usted va a decir, 7 menos 4, eso me da 3, ¿sí? Positivo, ¿ya? Aquí iría más. X más X, 2 veces X. Y en consecuencia, ya diremos, por lo tanto, ¿sí? Vamos a escribir esta letra griega sigma, ¿no? Esto significa sumatoria. Ahí está. Sumatoria de los factores primos del polinomio P de X. ¿Esto cuánto nos sale? Según lo que hemos visto ahí, es 2 veces X más 3, campeón. Ahí está. Y ello sería la respuesta para este ejercicio, con lo cual usted estaría marcando como clave de la misma la alternativa B. ¿Bien? Algo sencillo, ¿no? Algo sencillo. A ver, siguiente. Mire aquí. ¿Qué me dicen ustedes ahora? Factorice e indique un factor primo de este polinomio. ¿Sí? Entonces, una vez más, vamos a aplicar el método del aspa simple. ¿Qué tal si ustedes comienzan a practicar y me dicen cuál es la respuesta? ¿La clave A, la clave B, la clave C, la D o la E? A ver, jovencitos. ¿Sí? Aquí también sería el famoso método del aspa simple, ¿no? Ese es el método que vamos a utilizar. Y aquí, entre comillas, entre comillas, es un poco complicado, ni tanto, pero sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que descomponer ahora 15 veces x al cuadrado. Y aquí 10 negativo. Y buscar que el producto de esas cantidades en aspa reproduzcan 19x, ¿sí? Podemos partir de lo más elemental. 15. Obviamente cuando ustedes escuchan 15, lo primero que seguramente llama su atención es que 15 es 5 por 3 o 3 por 5. Vamos a escribirlo. Mire, 5x por 3x. ¿Sí? Eso sería, eso sería 15 veces x, ¿no? 5x por 3x. Ahora, 10. 10 es 5 por 2, ¿sí? 5 por 2
o 2 por 5, ¿sí? Vamos a practicar con el 2 por 5 alto, profe, es negativo. Entonces es menos 2 por 5 o menos 5 por 2. Vamos a considerar menos 2 por 5, ¿sí? Más por menos es menos y 2 por 5 es 10. Pero ahora lo que debemos de tratar de ver es que verifique el aspa simple, ¿cierto? Vamos a verificar. ¿Cuánto me da? 5x. 5x por 5, eso me está dando 25 veces x. Ahora por este lado, 3x por menos 2, campeón, eso nos estaría dando, ¿cuánto? Menos 6 veces x, ¿cierto? Ahora es cuestión de sumar esas cantidades. Sumamos. Miren, vamos a efectuar esa suma y diremos menos 6x más 25 o 25 menos 6x. Muy bien, Adrián y Noelia, excelente, ya me están poniendo su respuesta. Esto sería, ¿cuánto? 19 veces x. En consecuencia, ello verifica este término central. Es decir, esa aspa ha sido bien ejecutada. Bien, campeones. Entonces ahora podemos decir que ese polinomio q de variable x es igual a 5 veces x menos 2 multiplicado por ¿quién? Por 3 veces x más 5. Bien, en consecuencia, ahora diremos, este es el polinomio factorizado, ¿sí? Pero de ahí a mí me están pidiendo que debo de indicar, ¿qué cosa? Debo de indicar un factor primo. Entonces, el factor primo, repito, el factor primo sería igual a cuál de esos dos factores aparecerían en nuestras claves de respuestas, ¿no? Son dos factores. El primero, ya lo han visto ustedes, ¿sí? Y ya me dieron algunos la clave, ¿no? Es 5x menos 2. Y el segundo es 3x más 5. De estos dos factores primos, el que aparece en las claves es 3x más 5 y por ello marcamos como clave eso, 3x más 5, ¿no? Entonces estaríamos diciendo que por lo tanto, ya había ese, aquí está, por lo tanto, vamos a poner aquí nuestro RPTA, ¿no? Entregamos como respuesta, ¿qué cosa, profesor? Nuestra respuesta sería justamente ese factor, ¿no? 3x más 5. Es el que aparece en las claves, ¿no? Y es el que debemos entregar como respuesta, jovencitos. ¿Bien? Ahí lo tenemos. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué sigue, ¿no? Un poquito, no difícil, sino que el aspa simple ya se hizo un poco más completa. Ojo, los factores se toman en forma horizontal. ¿Ya? Siguiente. Mire usted, ¿qué me están diciendo? Claro, profesor, ya no es un polinomio de segundo grado. Claro que no. ¿Sí? Es un polinomio de grado 4. Entonces, ¿qué? ¿También voy a aplicar el método del aspa simple? Claro que sí, campeón. Miren, vamos a ponernos un poquito más aquí y vamos a escribir ese polinomio ahí. ¿Sí? Entonces, debemos entender que x a la 4 se puede descomponer como x al cuadrado por x al cuadrado, ya que aquí al sumarse los exponentes resulta x a la 4, ¿no? Recordar. Entonces, al hacer nuestra descomposición, ¿sí? X a la 4 se tendría que descomponer como x al cuadrado por x al cuadrado. ¿Bien?
y 44 es positivo. 44 puede ser 2 por 22. A ver, un momentito, llegó Leonardo. Sí, repito. 44 puede ser 2 por 22. Bien, ahí lo tenemos. O 44 por 11, perdón, 4 por 11. 4 más 11 es 15, pero ojo, aquí no le dicen 15 positivo, sino 15 negativo. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Ello quiere decir que este señor tiene que ser el producto de dos números negativos, es decir, es menos 4, ¿ya? Menos 4 por menos 11. Y ahí tendríamos, ¿no? Menos por menos es más, 4 por 11 es 44, y con eso practicamos el aspa simple. Aquí, vamos a practicar el aspa simple. X cuadrado por 11 negativo, eso es menos 11 veces x al cuadrado. Bien, por este lado, x al cuadrado por menos 4, ello nos estará dando, ¿qué cosa, profesor? Menos 4 veces x al cuadrado. Y ya tenemos el aspa simple. ¿Bien? ¿Cuánto nos da de resultado? Si son cantidades negativas, obviamente el resultado es negativo. Y se suman. 4x cuadrado más 11x cuadrado son 15, 15 veces x al cuadrado. Y con ello verificamos ese término central que aparece aquí. ¿Vieron? Ahí verificamos ese término central. En consecuencia, ¿qué quiere decir ello? Quiere decir que efectivamente nosotros ya factorizamos, ¿qué cosa? Este polinomio de grado 4. Y se va a convertir r de variable x en el producto de dos polinomios de primer grado. Es decir, x al cuadrado menos 4, ¿sí? Por x al cuadrado menos 11. Eso sería. Profesor, ¿quedaría ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? A ver, ¿qué dicen? Miren esto. A ver, vamos a hacer así. Vamos a hacer algo. Este polinomio, ¿sí? Lo voy a escribir de una manera alternativa. Aquí arribita, préstame atención. R de variable x, presta atención. R de variable x va a ser igual a ¿qué cosa? A x elevado al cuadrado. Menos 4, profe, pero 4 es 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Por x al cuadrado menos 11. Profe, 11 no es un cuadrado perfecto, por eso que no tiene raíz cuadrada. Es decir, él, ¿sí? Él de alguna manera se parece a él, a él. Observo y comparo. Eso quiere decir que yo a partir de aquí voy a establecer relaciones y voy a decir que eso se convertirá en ¿qué? En una suma por diferencia de esas cantidades. X al cuadrado menos 2 al cuadrado. Ve aquí, a cuadrado menos b cuadrado. ¿A qué es equivalente? A más b por a menos b. En consecuencia, les repito que r de variable x ahora se convierte en ¿quién? Se convierte en x más 2 multiplicado por x menos 2. Y todo ello multiplicado por x al cuadrado menos 11. Bien, jovencitos, esto que está frente a sus ojos ya es el polinomio factorizado, ¿no? Entonces, lo que queda es indicar quiénes son los factores primos, ¿no? Y ya están viéndolo ustedes, ¿no? ¿Quiénes son los factores primos? Ahí vamos a tener
¿Cuántos? 3 factores primos, ¿no? Vamos a marcarlos e indicarlos, ¿no? Vamos a tener 1, 2 y 3 factores primos. ¿Quiénes serían ellos? Ellos serían x más 2, x menos 2, x al cuadrado menos 11 cambio. ¿Sí? Pero como a usted le están diciendo, indica el número de factores primos, diremos 1, 2, 3 factores primos, con lo cual usted marcará como clave de respuesta la alternativa C y dirá que el número, ¿cierto? ¿El número de qué? De factores primos. ¿A qué es igual? Es igual a 3, ¿no? Y con ello formalizamos la respuesta que ya habíamos dicho con anterioridad, ¿no? Ahí está, campeón. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Aquí, cuando es un polinomio de grado 4, posiblemente acepte 4 factores lineales, o como en este caso, aceptó 2 factores lineales o de primer grado y un factor de segundo grado. Entiéndase, primer grado más primer grado, segundo grado, ¿no? Y segundo grado serían cuarto grado. Este es un polinomio de grado 4. Efectivamente, él es equivalente a él. Y ellos son sus factores primos. ¿Bien? Listo, vamos a seguir, vamos a seguir. Llegamos a esta partecita. Mire, profesor, ¿qué método utilizaría? Lo primero, yo sugiero un famoso cambio de variable, ¿sí? De repente, para tener una mejor visión, aunque algunos estudiantes ya que manejan el método fácilmente y están familiarizados con estos criterios, y vamos a colocarlo un poquito más acá, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué vamos a decir? Aquí, usted va a decir lo siguiente, que ve que se repite x más 2 y x más 2, ¿cierto? Entonces, lo que usted va a decir es que sea dos puntitos x, ¿no? X más 2 igual a un valor y, por decirlo de alguna manera, ¿ya? A un valor y. Entonces, ese valor y, a ver, vamos a tenerlo aquí, ¿ya? Eso es lo que usted va a decir. En consecuencia, esa expresión, mire usted, ¿ya? Esa expresión, S, entonces, ¿no? Entonces, dos puntitos, justificamos cada uno de nuestros pasos, ¿no? Repito, esa expresión S de variable X sería Y elevado al cuadrado menos 5 veces Y menos 6. Ahí está. Y ahora es mucho más manejable y toma la forma de un polinomio de segundo grado que sí se puede factorizar por el criterio del aspa simple. A ver, rapidito, mire usted por aquí. Y cuadrado se descompone como Y por Y, mientras que 6 negativo es el producto de un positivo con un negativo. Puede ser menos 5 por 1, menos 1 por 5, perdón, disculpe usted, menos 6 por 1, ¿no? Menos 6 por 1, 6 por menos 1, menos 3 por 2 o menos 2 por 3. De todas esas posibilidades, ¿sí? La que nos va a ayudar es indicar que él es menos 6 por 1, ¿no? Y eso lo vemos cuando hacemos el aspa. Miren, y por 1, ¿no? Eso sería y. Ahí está, por aquí. Y por menos 6, eso sería, ¿qué cosa, profesor? Menos 6 veces Y. Ahora dice que debemos de sumar esas cantidades. Menos 6Y más Y, eso nos va a dar como respuesta menos 5 veces Y. Y lo que observamos es que justamente
ese valor reproduce ese término que está ahí. ¿Vieron? ¿Sí? ¿Qué método hemos aplicado, verdad, aquí? Aquí deberíamos haber dicho. Entonces, ¿no? Se daba eso, ¿no? Y método del aspa simple. Sencillo. Ahora, profesor, decimos que S, por aquí, S de variable X sería igual a Y menos 6 multiplicado por Y más 1. ¿Sí? Profe, pero, Y, ¿no? ¿Y cuánto vale? Aquí, ¿no? Diríamos, pero Y es igual, hemos dicho, a X más 2, ¿no? Ahí está. Esto es lo que tenemos que considerar. Una vez más. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que ese polinomio S de variable X sería igual. Y vale X más 2. X más 2, ¿sí? Menos 6. ¿Sí? Cierro paréntesis. Y por aquí también debe aparecer X más 2 más 1. Cierro paréntesis, ¿no? S de variable X ahora se convierte, campeón, en X. 2 menos 6 es menos 4. Por 2x más 2 más 1 sería X más 3. Y con ello, ya factorizamos dicho polinomio, ¿no? Factorice e indique un factor primo. De estos dos factores primos, x menos 4 y x más 3, el que está apareciendo en las claves es justamente x menos 4 y eso sería la alternativa C. ¿Sí? Ahí está. Ojo, que tiene que tener presente que cuando hicimos el aspa simple, lo hicimos con la variable y, pero por eso teníamos que regresar a nuestra variable original, que es x, ¿no? Haciendo el cambio de variable, regresamos a la variable original. Entonces, formalizando nuestra respuesta, escribimos quiénes son los factores primos. Aquí serían simplemente esos dos valores, ¿no? Esos dos valores serían nuestros factores primos. Vamos a poner acá, primer factor primo y segundo factor primo. El primero es x más 4. El segundo es ahora x más 3. Por lo tanto, ¿no? Ya formalizando nuestra respuesta, diremos que, aquí vamos a poner la palabra respuesta, RPTA, la respuesta es x menos 4, ¿no? Eso sería nuestra respuesta. Ahí está. Obviamente se los voy a compartir esto en formato PDF, ¿no? Para que ustedes tengan el documento de donde hemos sacado todos la solución de estos ejercicios, ¿no? Eso se los voy a compartir. Bien, ahí está nuestra respuesta. No dejen de participar, ¿ah? Si te equivocaste, justamente de eso se trata a veces el proceso de aprendizaje, ¿ah? A veces solemos equivocarnos, desconocer algo o no entender claramente algo. Bien, voy a ver la asistencia. Excelente. Ya están, ya están casi todos, ¿no? Está Adrián, muy bien, Débora, bienvenida. Enoch, Julián, Leonardo y Noelia. Bien, ¿quién faltó? John, seguro se fue de playa. Vamos a ver. Listo. Ahora sí, regresamos, ¿ya? Regresamos. Diremos siguiente. Siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Halle un factor primo en. ¿Ven este polinomio? Es un polinomio de grado 3. Al ser un polinomio de grado 3, ¿sí? Al ser un polinomio de grado 3,
ya no acepta aspa simple. Lo que vamos a aplicar aquí, detenida y detalladamente, es el método de los divisores binómicos o binomiales, ¿sí? ¿En qué consiste? Miren, voy a explicar algo muy interesante. Cuando ustedes dividen un dividendo entre un divisor, ¿qué obtienen? Un cociente y un residuo. Eso lo hemos visto por división algebraica. ¿Qué más, campeón? Préstame atención. Según la identidad fundamental de la división, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la división es exacta? Si la división es exacta, el residuo es nulo y nos estaría quedando que el dividendo es igual al divisor por el cociente, siendo la división exacta. ¿Qué podemos decir? Que d de x es un factor del dividendo o q de x es un factor del dividendo. O sea que el producto de estos dos polinomios me reproducen el dividendo. Si yo quisiera conocer q de x, ¿sí? ¿Qué haríamos? El dividendo quedaría ahí, ¿sí? Y el cociente, que llamamos este valor q de x, ¿sí? Iría a dividir. Perdón, disculpen ustedes. El divisor, ¿no? Iría a dividir. Y tenemos esa división indicada. Y para dividir hemos aprendido muchos métodos. ¿Por qué les explico esto? Porque a continuación vamos a aplicar, vamos a tener que usar este criterio y tenerlo claro para poder entender lo que se va a hacer, ¿ya? Voy a borrar la pantalla, no se preocupen, esa explicación y mis trabas se quedaron grabadas en este video. ¿Bien? Entonces, ¿qué método vamos a utilizar, profesor? Vamos a utilizar el famoso método de los divisores binómicos, ¿no? Voy a escribir aquí. Por el método de los divisores binómicos. Ahí está. Sí, así cortito y en dos reglones para poder usar dos columnas en la pizarra. Bien, ahí está. Vamos a ponerle de color rojito y un poquito más, ya está. Por el método de los divisores binómicos. Ahí, suficiente. Ya está. ¿Ya? Pero este método consiste en dos cositas. Vamos a poner aquí primero. ¿Sí? Primero. Primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a hallamos los posibles o las posibles raíces racionales. ¿Sí? Eso vamos a hacer. ¿Ya? Ese es el primer paso. Vamos a escribirlo de otro color bonito. Ahí está. Y vamos a tener este primer paso. Hallamos las posibles raíces racionales de este polinomio, ¿sí? Para ello, me fijo en este coeficiente principal. Es 1, por lo tanto, este polinomio es mónico, ¿cierto? Y si es mónico, entonces te digo, ya es más fácil de hacer ese trabajito. ¿Por qué? Porque ahora usted se va a fijar solamente en el término independiente, su valor positivo como tal, ¿sí? Y usted va a decir, aquí, vamos a escribir, posibles raíces racionales. Vamos a considerar un conjunto de valores tomados a doble signo. Esos valores van a ser los divisores de 24. ¿Vio? Es decir, vamos a buscar todos los valores que dividen exactamente a 24. Las posibles raíces racionales serían más menos, mire usted, 24. 24. ¿Qué números dividen exactamente a 24? 24 entre 1, 24.
4. Por lo tanto, 1 es un divisor. ¿Sí? Lo divide en forma exacta. ¿Ya? A ver, 24 entre 2, eso es 12. Ah, lo divide en forma exacta. ¿Vio? ¿Qué más, profesor? 24 entre 3. Eso es 8. Lo divide en forma exacta. Otro divisor de 24 es 3. Seguimos. Aquí, 24 entre 4. Eso es 6. ¿Sí? 6. ¿Sí? Perdón, 4. Es otro divisor de 24. ¿Quién más, profesor? A ver, 24 entre 5. No, eso es 4,8. No es un divisor exacto. ¿Sí? Entonces es 6. 24 entre 6 es 4. Ah, 6 es otro divisor de 24. ¿Sí? ¿Quién más? 7 no es 8. 24 entre 8 es 3. 8. ¿Quién más, profesor? 8. 9 no es. 10 tampoco. 11 no. Y es 12. 12. ¿Sí? 12. Y 24 entre 24, eso es 1. Entonces, ¿quiénes son los divisores de 24? O aquellos valores que dividen a 24 en forma exacta. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y el propio 24. Bien, ya con esto, ¿sí? Ya con esto podemos encontrar al menos una raíz de este polinomio. ¿Qué es una raíz? Una raíz es un valor que anula al polinomio cuando es reemplazado por la variable. En consecuencia, dentro de estos, ¿cuántos valores hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores, pero como se toman con signo positivo y negativo, tenemos 16 posibles valores. Pero ojo, dentro de estos 16, solamente al ser un polinomio de grado 3, existe el famoso teorema fundamental del álgebra, que en una de sus corolarios nos dice qué cosa, que todo polinomio de grado n tendrá n raíces complejas. Bien, entonces este polinomio, al ser de tercer grado, posiblemente tenga como máximo solo 3 raíces. Nada más. 3 raíces. ¿Por qué? Porque es de grado 3. ¿Ya? ¿Y qué son las raíces? Valores que al ser reemplazados por la variable x van a hacer que este polinomio se vuelva 0. ¿Bien? 0. ¿Ya? Entonces comenzamos. ¿Quién o quiénes podrían ser uno de sus posibles ceros? Y tenemos que probar. Mire usted, ¿no? Aquí encontramos las posibles raíces racionales, que son estos valores. Probamos con x igual a 8, ¿sí? Y vemos que este polinomio se anula, ¿no? Hemos probado con varias y no pasaba nada. Entonces, con 8, miren, pruebas con 1, con 2, con 3, con 4, con 6, y justo con 8 sí pasa. Él es una raíz. F evaluado en 8 igual a 0, que implica que x igual a 8 es una raíz de f de x. Ahora, habíamos visto el teorema del factor, ¿sí o no? Si x es igual a 8, entonces x, él pasa a restar. Menos 8, ¿sí? De ahí se obtiene. X menos 8, ¿qué es? Es un factor primo de f de x, ¿cierto? Y si es un factor primo, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, presta atención. Quiere decir que f de x se puede escribir como x menos 8, ¿cierto? Multiplicado por un polinomio q de x. ¿Se entendió? ¿Sí? Porque él es un factor primo de este polinomio. Ahora, si yo conozco q de x, puedo conocer el polinomio f de x factorizado. Mire usted. Entonces, a ver,
diremos, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que Q de X va a ser igual a f de X, ahí al borde del dividido entre X menos 8. ¿Sí? O sea, cuando yo divida f de X, y f de X, ¿quién es? Este polinomio, que está aquí. Yo lo divida entre X menos 8, esa división tiene que ser exacta, ¿no? Todas las conclusiones a las que llegamos al encontrar una raíz de este polinomio. ¿Cuál es el tercer paso? Efectuar dicha división. Entonces, en nuestro tercer paso es aplicar, ¿qué cosa? El método por el método de Ruffini. ¿Sí? Por el método de Ruffini. ¿Qué vamos a hallar por el método de Ruffini? Q de X. Usted va a encontrar el polinomio Q de X, ¿sí? Que es el resultado de dividir f de X. Pero f de X, ¿quién es? Ah, profe, f de X está aquí. ¿Ve a la pantalla? ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo así. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Eh, solamente esta parte, ¿sí? Ese polinomio lo vamos a dividir entre mucho tiempo, ¿no? X menos 8. X menos 8. ¿Sí? X menos 8. Y al hacer ello, ponemos nuestro esquema de Ruffini, ¿no? Vamos a poner nuestro esquema de Ruffini. Entonces, al poner nuestro esquema de Ruffini, nosotros vamos a comenzar a efectuar dicha división. Y va a continuar un poquito más abajo. ¿Qué dice Ruffini? Estos coeficientes. 1 menos 8, 3 menos 24. Lo coloca aquí. 1 menos 8, ¿sí? 3 menos 24. Bien, entonces ya con eso tenemos el dividendo y trazamos una línea aquí, ¿no? Aquí es donde vamos a encontrar cociente y residuo. ¿Qué colocamos en esta zona? X menos 8 igualado a 0. Despejamos y X valdría 8. Y efectuamos el proceso. Baja 1, ¿cierto? Pones 1. 1 por 8, eso es 8. Usted suma. ¿Cuánto le da? 0. Multiplica 0 por 8, 0. Suma. Eso sería 3. Multiplica 3 por 8, 24. ¿Qué hace? Suma. ¿Sí? Eso sería 0. Y efectivamente, esa división resulta ser exacta, ¿no? Exacta. En consecuencia, esto que usted acaba de hallar aquí es, ¿qué cosa? Q de X. Q de X. Como tengo tres coeficientes, se trata de un polinomio de segundo grado. Él sería X al cuadrado más 3 simplemente. ¿Bien? Entonces, ya con ello, usted conoce, ¿qué cosa? Ya conoce Q de X, ¿no? Ya conoce Q de X. Puede trabajarlo aquí. Mire, voy a subrayarlo. ¿Ve? F de X es igual a X menos 8 multiplicado por X al cuadrado más 3.
¿Qué le estaban pidiendo a usted en el problema? A usted halle un factor primo, ¿no? Entonces, aquí al costadito voy a escribirlo aquí con otro color para que se distinga. ¿Quiénes son los factores primos? Son dos. Miren, son dos. Por eso era tan difícil encontrar ese factor lineal, porque va a tener un factor primo de primer grado, que es x menos 8. Y el otro factor es x al cuadrado más 3, ¿no? Entonces usted marcará como clave de respuesta cuál de estos dos factores primos aparecen en las claves, ¿sí? El que aparece en la clave es x al cuadrado más 3, ¿no? Usted marcará la clave E como clave de respuesta y aquí escribe la palabra respuesta, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. RPTA. Punto, dos puntos. La respuesta es 3, ¿no? Aquí usted escribe 3. Perdón, x al cuadrado. Vamos a ponerlo aquí. Aquí sí. Repito, x al cuadrado más 3. Eso sería la respuesta, ¿no? Sí que nos tomó bastante tiempo. ¿Vieron? Y eso sería este ejercicio solucionado.